Hola, mi nombre es Javi Vieira. En este video vamos a hablar un poco sobre la comprensión y producción de textos. Haré un recorrido sobre el lenguaje humano y su relación con la comunicación psicolingüística, así como los procesos de producción de textos expositivos y argumentativos. Además, analizaré la importancia de la gramática y la ortografía, el papel de los hipertextos, el valor de la lengua escrita en la interacción social. El lenguaje es una de las facultades más extraordinarias del ser humano. A través de él expresamos emociones, compartimos ideas, construimos conocimiento y establecemos relaciones con los demás. No se trata solo de hablar o escribir. El lenguaje es un fenómeno biológico, cognitivo y social que refleja nuestra forma de pensar y comprender el mundo. Vamos a analizar cómo funciona el proceso de comunicación psicolingüística, cómo se estructura el lenguaje y de qué manera esas bases nos permiten producir textos expositivos y argumentativos, coherentes, correctos y significativos. El proceso de la comunicación psicolingüística y el lenguaje humano. Para comenzar, hablemos del lenguaje. El lenguaje puede definirse como un sistema de signos que permite a los seres humanos comunicarse, expresar sentimientos y transmitir conocimientos. Es una capacidad exclusiva de nuestra especie que ha evolucionado tanto biológicamente como culturalmente. Según el lingüista Ferdinand de Saussure, el lenguaje es un sistema de signos que expresan ideas, mientras que Noam Chomsky lo entiende como una facultad innata que nos permite generar infinitas oraciones a partir de reglas gramaticales. Desde la psicolingüística, el lenguaje se interpreta como un proceso mental, una serie de operaciones cognitivas que permiten comprender, producir y recordar mensajes. En todo proceso cognitivo intervienen varios elementos esenciales. El emisor, quien transmite el mensaje. El receptor, quien lo interpreta. El mensaje en sí mismo. El canal, que es el medio por donde circula. El código, que es el sistema de signos compartidos. Y el contexto, que es lo que le da el sentido a lo que se comunica. Si alguno de estos elementos falla, la comunicación puede interrumpirse o malinterpretarse. El lenguaje, además, se organiza en varios niveles o dimensiones. La fonología, que estudia los sonidos del habla y cómo se combinan. La morfosintaxis, que analiza la formación de las palabras y la estructura de las oraciones. La semántica, encargada del significado de las palabras y las frases. Y la pragmática, que estudia cómo usamos el lenguaje según el contexto y las intenciones comunicativas. Todas estas dimensiones trabajan juntas para que el lenguaje sea comprensible, lógico y funcional. Finalmente, la psicolingüística se encarga de estudiar cómo adquirimos el lenguaje y cómo lo utilizamos. Esta disciplina combina la psicología y la lingüística para explicar los procesos mentales que intervienen en la comunicación, cómo comprendemos lo que escuchamos, cómo producimos nuestras propias oraciones y cómo almacenamos el significado de la palabra en la memoria. En pocas palabras, la psicolingüística demuestra que el lenguaje es pensamiento puesto en acción, producción de textos expositivos y argumentativos. Ahora bien, una vez entendido cómo funciona el lenguaje desde lo cognitivo, pasemos a su explicación práctica, la producción de textos. Los textos expositivos y argumentativos son de la forma más importante de la comunicación académica, educativa y profesional. Ambas requieren claridad, coherencia y corrección lingüística. El texto expositivo. El texto expositivo tiene como finalidad informar y explicar un tema de forma objetiva. Su función principal es transmitir conocimientos o datos sin emitir ningún tipo de juicio personal. Su estructura básica incluye 3 partes. Una introducción donde se presenta el tema, un desarrollo donde se organiza la información y una conclusión que resume los aspectos más relevantes. Existen 2 tipos principales: los textos expositivos académicos, como ensayos o artículos científicos, que usan un lenguaje formal y técnico, y los textos expositivos divulgativos, como artículos periodísticos o blogs educativos, que buscan acercar el conocimiento a un público general mediante un lenguaje más accesible. También hay que distinguir entre el texto expositivo escrito y el texto expositivo oral. En el primero, la precisión gramatical, la puntuación y la ortografía son esenciales para la comprensión.
En el segundo, la claridad depende de la pronunciación, el ritmo y la entonación. Ambos comparten el mismo objetivo: transmitir información con orden y sentido. El texto argumentativo. El texto argumentativo busca persuadir al receptor. Parte de una idea principal llamada tesis, que se define mediante argumentos y evidencias. Su estructura también se organiza en 3 partes. Introducción, donde se plantea la tesis. Cuerpo argumentativo, donde se presentan las razones, ejemplos y datos que sustentan. Conclusión, donde se reafirma la postura y se invita a la reflexión. En este tipo de textos, la gramática y la ortografía juegan un papel decisivo. Una oración mal construida o una falta ortográfica puede debilitar el argumento y afectar la credibilidad del autor. Escribir correctamente es comunicar con autoridad y respeto. El hipertexto. En la actualidad, la tecnología ha transformado la forma en que consumimos y producimos textos. Surge así el hipertexto, una modalidad digital que combina palabras, imágenes, videos y enlaces. A diferencia del texto tradicional, el hipertexto permite una lectura no lineal, donde el usuario puede explorar distintos caminos de información. Esta forma moderna de escritura refleja la evolución del lenguaje en la era digital y exige nuevas competencias comunicativas y cognitivas. La gramática y la ortografía en la producción de textos. La gramática y la ortografía no son simples normas, sino herramientas de pensamiento. Una buena gramática garantiza la claridad del mensaje y una ortografía correcta proyecta seriedad y profesionalismo. En la producción de textos expositivos y argumentativos, estas herramientas aseguran la coherencia, la cohesión y la credibilidad del discurso. En definitiva, escribir bien es pensar con precisión. Valor de la lengua escrita en la interacción social. La lengua escrita es uno de los mayores logros de la humanidad. Nos permite conservar el conocimiento, comunicar ideas más allá del tiempo y construir memoria colectiva. En la vida social, la escritura es un instrumento de participación ciudadana, educación y cultura. Gracias a ella podemos reflexionar, debatir y compartir saberes. Escribir correctamente no es solo un acto académico, sino también un acto de responsabilidad social y ética. La palabra escrita nos conecta, nos representa y deja huellas en la historia. Conclusión final. En conclusión, el lenguaje es mucho más que un medio de comunicación. Es la base del pensamiento humano. La psicolingüística nos permite entender cómo adquirimos y procesamos ese lenguaje y cómo lo convertimos en mensajes significativos. Los textos expositivos y argumentativos representan las formas más elaboradas de esa comunicación, combinando razón, estructura y creatividad. Los hipertextos amplían hoy nuestras formas de expresión y la gramática y la ortografía siguen siendo los pilares de una comunicación efectiva. Finalmente, la lengua escrita se mantiene como el medio más sólido para transmitir conocimientos, cultura e identidad. Espero que este video les haya sido de gran utilidad. Ahora comprenderemos mejor cómo es el lenguaje y la producción de textos. Hasta una próxima edición. ¡Chao!